He estado conduciendo lo que me pareció una eternidad, al menos 2 horas, avanzando sin parar por la I-95 en dirección a Baltimore. Mi esposa, Claire, estaba asistiendo a un congreso de seguros de 3 días en el Marriott, y aunque me repetía que iba a sorprenderla con una cena agradable, la verdad era mucho más dura. Sospechaba que me estaba engañando. Lo había sospechado durante meses. Culpa, sospecha, rabia. Todo se revolvía en mi estómago, y apenas lograba mantener la camioneta en la carretera. Durante los últimos 3 meses, cada vez que tenía estos eventos de trabajo, algo se sentía extraño. Llegaba tarde a casa, se mostraba distante, revisaba el móvil a todas horas con una sonrisita satisfecha que nunca le había visto antes. Antes era alegre, radiante, el tipo de mujer cuya sola energía podía iluminar una habitación. Pero esa chispa se había apagado. Seguía teniendo ese físico que llamaba la atención, las curvas que en nuestra adolescencia me hicieron girar el cuello tan rápido que casi me lo partía, y esa melena castaña que atrapaba la luz del sol como si fuera bronce pulido. Y, sin embargo, había algo intangible en ella que parecía encerrado, como si guardara secretos detrás de los ojos. Claire y yo llevábamos 14 años casados. Teníamos 2 hijos, Sarah, de 12 años, y Jake, de 10. Nos casamos justo al salir del instituto, jóvenes, impulsivos y perdidamente enamorados. Pero el tiempo lo cambia todo. El amor puede pudrirse por dentro si alguien decide que merece más de lo que tiene en casa. Yo estaba decidido a acabar con mis dudas. Necesitaba plantarme en la habitación 214, donde se alojaba para ese supuesto congreso, y comprobar con mis propios ojos si nuestro matrimonio todavía podía salvarse o si ya se estaba hundiendo. Incluso había pensado, en mis momentos más oscuros, que si la sorprendía con alguien, al menos sabría cómo actuar. Se acabarían las conjeturas, las noches en vela imaginando todos los escenarios horribles posibles. Llegué al Marriott poco después de las 5 de la tarde. Las enormes puertas giratorias, el vestíbulo reluciente, los suelos brillantes, todo parecía lujoso e inexpugnable. Ese tipo de sitio elegante que cobra demasiado por el aparcamiento y demasiado poco por la honestidad. Casi esperaba que un guardia de seguridad me detuviera, pero esa es la ironía de los hoteles de lujo. Puedes pasearte sin que nadie te cuestione, siempre que tengas suficiente confianza en la mirada. Me acerqué a la recepción. Un recepcionista de rostro juvenil y uniforme impecable me preguntó si podía ayudarme. Me presenté como Adam Taylor, mostré mi identificación y expliqué que iba a ver a mi esposa, Claire Taylor, que asistía a un congreso de seguros en la habitación 214. Dije, con calma ensayada, que ella había dejado una llave para mí. El recepcionista me miró de arriba abajo, tecleó unas cosas en su ordenador y sonrió. «Aquí tiene, señor Taylor», dijo, deslizándome una tarjeta magnética. «Que disfrute de su estancia». Cada paso hacia el ascensor me retumbaba en el pecho. Las luces del techo me parecían dolorosamente brillantes y las palmas de mis manos sudaban. Me repetía que estaba preparado para lo que fuera que encontrara, pero sabía que era mentira. Subí al segundo piso, avancé por el pasillo de alfombra roja gastada, me detuve frente a la 214 y deslicé la tarjeta en la cerradura. La luz se puso verde. Abrí la puerta despacio, en silencio. Claire estaba sentada en un pequeño escritorio en la esquina, hojeando un montón de papeles. Se giró con los ojos muy abiertos. «¿Adam? Me has asustado». Forcé una sonrisa, con tono casual. «Pensé en darte una sorpresa. Traje mi traje para que salgamos a cenar». Parpadeó y, por un instante, creí ver culpa en su mirada, pero enseguida una sonrisa radiante le cruzó la cara. «Qué detalle tan bonito. No me lo esperaba». Se levantó, se sacudió unas pelusas imaginarias de la blusa y se acercó a mí con los brazos abiertos. Casi pensé que intentaría bloquearme el paso, pero no lo hizo. Me besó, presionando sus labios familiares contra los míos.
El estómago se me retorció. Esa era la misma boca con la que había fantaseado vengarme si descubrían que era una traidora. Pero parecía aliviada de verme. «Quédate esta noche», dijo con alegría. «Me han dado una habitación decente. Puedes ayudarme a relajarme después de estos seminarios tan pesados». «Claro», contesté, siguiendo el juego. «Me vendría bien un descanso». Me besó otra vez, rozando mis hombros con los dedos. Luego se apartó. «Voy a darme una ducha rápida. Después pensamos qué cenamos, ¿vale?» Su tono era tan ligero, tan despreocupado, que casi logró hacerme dudar de mis sospechas. Tal vez era yo el paranoico, o tal vez era mejor actriz de lo que imaginaba. Caminó hacia el baño tarareando, segura de sí misma. Escuché el agua correr, el silbido de la ducha. Me quité los zapatos y miré alrededor. La habitación estaba ordenada, sin señales de otro huésped, al menos en la superficie. Exhalé. Quizás estaba diciendo la verdad. La cabeza me martilleaba. Había conducido 2 horas para descubrir la verdad, y hasta ahora todo parecía normal. Pero no podía soltarlo. Sobre la cómoda vi su neceser grande. Me acerqué, diciéndome que solo buscaba una aspirina. Pero los dos sabemos que era mentira. Buscaba pruebas. Al abrirlo encontré lo de siempre: maquillaje, horquillas, un peine pequeño. Y entonces las vi. Un paquete de 6 preservativos. El corazón se me heló. Después de que naciera Jake, Claire empezó a tomar píldoras anticonceptivas que le sentaban fatal, así que yo me hice una vasectomía. Nunca volvimos a necesitar protección. Y, sin embargo, allí estaban. Los miré, con las manos temblando. Solo había una razón para que los llevara en el bolso. Estaba viendo a otro. Se acostaba con él. Y ese fue el último clavo en el ataúd de mi confianza. ¿Qué hace un marido traicionado en ese momento? Algunos la confrontarían, otros gritarían, otros se marcharían. Yo vi todo rojo. Revolví un poco más y encontré un imperdible. Con la mano entumecida, le hice pequeños agujeros a cada preservativo, pinchazos rápidos justo en el centro, y luego los volví a colocar con cuidado en su bolso. ¿Fue racional? Probablemente no, pero se sintió como una venganza silenciosa. Si se atrevía a usarlos con su amante, quizá tendría que afrontar las consecuencias. Deslicé el imperdible en mi bolsillo. Mi móvil estaba en la mesita de noche. Marqué el número de mi amigo Rob, un tipo tan leal que enterraría un cuerpo por mí si se lo pidiera. «Oye», le dije en voz baja, «necesito un favor. Llámame en 1 hora. Invéntate una emergencia que no pueda ignorar. Una tubería rota en la escuela. Algo urgente que me obligue a volver a casa». Rob aceptó sin hacer preguntas. Para cuando Claire terminó de ducharse, ya tenía el plan listo. Encontraría un motivo para largarme antes de la hora de dormir, darme espacio para asimilarlo todo y pensar cuál sería mi siguiente paso. Claire salió con el pelo húmedo, cubierta solo con una toalla mullida. Me lanzó una mirada insinuante. «Hola, guapo. Te noto tenso». Forcé una risa débil. El viaje me agotó. Se sentó a mi lado, me acarició el muslo. «Déjame que lo mejore». Se inclinó para besarme, el vapor de su piel mezclándose con mi respiración entrecortada. Un hombre más fuerte quizá la habría apartado, pero sentí un deseo retorcido. El enfado y la traición pueden ser un combustible potente. Así que la dejé tener su momento. Fuimos íntimos, pero mi cabeza no dejaba de gritar todo el tiempo. Cada gemido suyo, cada respiro me parecían contaminados. Quería ver si se le escapaba algo, si mencionaba algo. Pero no lo hizo. Fingió que aquel momento era genuino, real, apasionado. Después nos vestimos y bajamos al restaurante del hotel. Ella parecía de buen humor. Pidió un filete pequeño y una copa de rosado. Yo pedí un buen corte de carne y whisky, cualquier cosa para ahogar el torbellino en mis entrañas. «Entonces», dije, esforzándome por sonar tranquilo,
¿Estás disfrutando del Congreso? Encogió los hombros. Está bien, los seminarios de seguros son aburridos, pero necesarios. A veces me pregunto por qué nunca me preguntas nada sobre ellos. Su arrogancia se coló entre las palabras. Básicamente me estaba acusando de no interesarme por su vida profesional. Irónico, pensé, teniendo en cuenta lo implicado que estaba de repente. Charlamos sobre los niños, sobre la hipoteca del mes que viene, sobre detalles triviales. La tensión en mis hombros no se iba. Entonces, Rob llamó, justo a tiempo. Me levanté de la mesa. ¿Sí, Rob? ¿Una tubería rota en el sótano de la escuela? Me aseguré de sonar preocupado. Claro, voy para allá ahora mismo. Esperé 2 minutos, lo suficiente para que pareciera creíble, y terminé la llamada. Volví y encontré a Claire con media sonrisa, medio fastidiada. ¿Pasa algo? Le solté la historia. Los problemas de fontanería en la escuela, yo siendo el único que podía solucionarlo. Ella fingió decepción. ¿De verdad? Esta noche. Adam, vamos, si acabamos de llegar. Lo sé. Créeme, no quiero irme. Puse la mejor cara triste que pude. Pero si no lo arreglo, tendrán que suspender clases mañana. ¿Sabes lo importante que es? Suspiró, apartando el plato. Vale, ve a ser el héroe fontanero. No insistió más, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber. Seguramente celebraría mi salida, llamaría a su amante, abriría esos preservativos, los perforados, claro. Subimos en el ascensor. Las puertas se abrieron y otro huésped salió. Un hombre alto, con una sonrisa confiada. Saludó a Claire como si fueran viejos conocidos. Claire, dijo, y me tendió la mano. Tú debes de ser Adam. Soy Tom Bradley. Trabajo con tu esposa. Lo estudié. 30 y tantos, un peinado demasiado perfecto, mandíbula firme, reloj caro. Sonreía como si el mundo le debiera un favor. La intensidad en los ojos de Claire me dijo que no era ningún desconocido. Ese era el hombre que guardaba los secretos de mi mujer. Tom, repetí, forzando un apretón de manos. Encantado. Él se fue pasillo abajo. Mis fosas nasales se ensancharon. Mi mente bullía con fantasías de estrellarlo contra la pared, estrangularle la vida. Pero tenía que esperar. Acompañé a Claire de vuelta a su habitación. Me despedí y le dije que la llamaría por la mañana. Su expresión era mitad alivio, mitad otra cosa. Tal vez miedo, tal vez excitación. Me fui, subí a mi camioneta y emprendí el solitario viaje de regreso. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras de mí, me pregunté si era lo bastante fuerte como para aguantar aquello. La mujer a la que había adorado se había convertido en una mentirosa infiel, y no tenía pruebas reales para hundirla, salvo los preservativos. Nadie me creería si gritaba infidelidad. Necesitaba pruebas, frías y contundentes, para demostrar que era una manipuladora. 2 días después, Claire volvió a casa. Estaba radiante, casi engreída, ronroneando sobre lo agotador que había sido el Congreso. Ni una sola vez mencionó a Tom, ni se disculpó por nada. Me dio un beso rápido en la mejilla y luego pasó el resto de la tarde trajinando en la cocina como si todo estuviera bien. Yo tenía que mantenerme entero, pero por dentro hervía de furia. Ese sábado, la empresa de Claire, Liberty Insurance, organizó el picnic familiar anual. Lo hacían cada verano. Alquilaban un parque grande con atracciones de feria, globos, algodón de azúcar y de todo un poco. Sarah y Jake estaban emocionados por ir. Yo lo temía. La idea de rodearme de los compañeros de Claire, ver a Tom pavonearse, me revolvía el estómago. Aún así, me puse una sonrisa por los niños. Nos metimos en el coche y fuimos al parque. Claire llevaba una blusa escotada y vaqueros ajustados que destacaban su figura. Esa mañana prácticamente se había pavoneado frente al espejo, agitándose el pelo, aplicándose brillo de labios con gesto presumido. «Te ves bien», le dije, con tono mecánico. «Gracias», respondió, echándose el pelo hacia atrás. Habría estado mejor el cumplido sin sonar tan rígido. Lo dejé pasar. Llegamos,
Nos registramos en el puesto de bienvenida y cogimos unas bolsas promocionales gratuitas. Enseguida, Claire fue engullida por un corro de compañeros que reían demasiado alto mientras yo me quedaba en la periferia con los niños. Vi a Tom pasear, dar la mano, mostrándose como ese oportunista carismático. En pocos minutos, se me acercó una mujer que no conocía, Janet Bradley, alta, pelo rojizo, ojos azules que brillaban con inteligencia rápida. Llevaba una blusa blanca impecable y unos pantalones que realzaban su figura. «Hola», dijo en voz baja. «Eres el marido de Claire, ¿verdad? ¿Adam Taylor?» «Sí», contesté, midiendo su expresión. «¿Y tú eres?» «Janet Bradley, la esposa de Tom». Me alzaron las cejas. La esposa del hombre que yo sospechaba que se acostaba con Claire estaba delante de mí. Intenté no mirar demasiado. Era una mujer preciosa, con la elegancia de quien suele llamar la atención. Hablamos de lo típico, el tiempo, la afluencia al picnic. Cuando nos alejamos un poco de la multitud, su voz bajó. «Mira, yo sé lo de Claire y Tom. Lo sé desde hace un par de meses. Me quedé paralizado. El estómago se me revolvió». «¿Lo sabías?», pregunté. Asintió con rapidez, la mirada fugaz hacia mi espalda. He intentado de todo para que Tom pare. Cuando lo enfrento lo niega. Incluso contraté un investigador privado. Esa revelación me impactó como un choque eléctrico. «Entonces debes tener fotos, pruebas», dije. Ella sonrió con gesto sombrío. «Sí, suficientes para montar un caso sólido en un divorcio. Mi abogado quiere que recopile declaraciones de gente que pueda testificar, quizá incluso de Claire, pero parece que ella está demasiado metida». Asentí, con alivio y náuseas a la vez. Alivio, porque no estaba volviéndome loco. Claire realmente tenía una aventura. Náuseas, porque eso significaba que nuestro matrimonio se desmoronaba. Janet me preguntó si quería intercambiar recursos, pruebas y testimonios, cualquier cosa que reforzara nuestros casos si llegábamos al divorcio. Dije que sí sin dudar. Propuso vernos al día siguiente en su casa, en el 26 de Hemlock Avenue, Crestmont, porque Tom saldría a jugar al golf. Nos intercambiamos los datos de contacto y luego volvimos a la multitud como si no hubiera pasado nada. Claire estaba demasiado ocupada cautivando a sus compañeros, echando la cabeza hacia atrás en una risa teatral cada vez que Tom soltaba una broma ingeniosa. Tom, por su parte, mantenía cierta distancia con Janet, que exhibía una neutralidad estudiada. La tensión era sofocante. A la mañana siguiente le dije a Claire que tenía recados. Ella apenas me miró y dijo que saldría de compras con una amiga. Perfecto. Dejé a los niños en casa de mis padres y crucé la ciudad hasta Hemlock Avenue. La calle estaba llena de casas acogedoras, cada una con su césped bien cuidado y parterres de flores. La casa de Janet estaba al final de la rotonda, luminosa, con rosales y un porche impecable. Abrió la puerta con vaqueros y un suéter, el pelo recogido. «Buenos días, Adam», dijo con una sonrisa cansada. «Pasa». El interior estaba decorado con buen gusto, colores cálidos y luz tenue. Me condujo a su despacho, donde había un monitor en una mesita. En la pantalla se veía la habitación cutre de un motel con una cama individual, vacía por el momento. Janet me indicó que me sentara. «Tengo a un investigador privado contratado». Puso cámaras ocultas. «Tom es muy previsible. Reserva esa habitación cada vez que va a jugar al golf». Su voz se quebró en la última palabra. Me ofreció un refresco. Lo acepté, tragando la sequedad en la garganta. «¿Me estás diciendo que hoy se verán?», pregunté. «Probablemente. Tom cree que he dejado de vigilarlo». Esperamos, rellenando el tiempo con conversaciones nerviosas. Janet sacó una carpeta con fotos. Claire y Tom entrando en moteles, saliendo de restaurantes, incluso besándose en un aparcamiento. Tenía grabaciones de audio, registros de llamadas, pruebas suficientes para hundirlos. El estómago se me retorció al ver aquello, pero una parte de mí se sintió aliviada. Durante meses había sufrido un miedo persistente sin pruebas.
Ahora las tenía y dolían como un martillazo. Finalmente la pantalla parpadeó. Se abrió la puerta del motel. Entró Tom con un polo de golf. Detrás venía Claire, el pelo recogido, la blusa medio desabrochada. Se besaron como adolescentes desesperados, arrancándose la ropa. En segundos estaban desnudos. Las imágenes eran inquietantemente nítidas. Cerré las manos en puños. La mujer a la que había amado la mitad de mi vida estaba allí, con un hombre que apenas conocía. Vi aquello un par de minutos y ya no pude más. «He visto suficiente», dije. Janet puso la palidez. «Yo también», cortó la grabación. «Haré que el investigador lo pase a DVD». Asentí, intentando mantener la voz firme. «Gracias». Pasamos la siguiente hora trazando un plan. Janet compartiría sus pruebas. Yo haría lo mismo. Queríamos divorcios que dejara a Claire y a Tom con nada más que arrepentimiento. Si decidían pleitear, tendríamos munición. Cuando la conversación terminó, Janet me ofreció enseñarme sus estanques de koi en el jardín, una afición que le encantaba. Acepté agradecido por la distracción y la seguí al exterior. El patio estaba diseñado con caminos de piedra, pequeños saltos de agua y 3 estanques. Había peces koi de varios colores deslizándose bajo la superficie. Era surrealista estar allí, charlando de peces mientras mi matrimonio se desmoronaba. Pero resultaba extrañamente sereno. Janet me habló de las bombas y los sistemas de filtración, y yo le conté mi experiencia en fontanería. Por primera vez en el día, nos relajamos un poco. Al despedirme, ella apoyó la mano en el marco de la puerta. «Siento que estés pasando por esto», murmuró. «Pero al menos no estamos solos, ¿no?» Asentí. «Lo resolveremos». En las semanas siguientes aprendí la rutina de Claire con un detalle brutal. Revisaba su neceser cada vez que oía agua correr. Cada vez encontraba goma nueva. Mantenía el imperdible a mano, haciendo pequeños agujeros, imaginando su cara si alguna vez descubría lo que hacía. Lo más extraño fue que Claire siguió comportándose como si nada pasara, salvo que cada día se volvía más arrogante. Me acusaba de no valorarla lo suficiente, de ser un hombre de miras estrechas. Empecé a preguntarme si disfrutaba con la emoción de llevar 2 vidas. Madre de familia de día, amante de Tom, cada vez que podía escaparse. La acorralé en el salón un viernes por la noche, después de que los niños se fueran a la cama. «Claire, tenemos que hablar. Sobre tu trabajo». Ella estaba viendo un reality, sin molestarse en bajar el volumen. «Ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es tu problema? Quiero que dejes Liberty Insurance. No soporto ese ambiente. Ni a Tom Bradley. No te conviene». Me lanzó una mirada burlona, soltando un resoplido. «Estás obsesionado. Tom es solo un compañero. No voy a dejar mi trabajo solo porque seas inseguro». «No es inseguridad. Veo cómo actúas a su alrededor». Se levantó, apagó la tele con un gesto dramático. «Adam, tienes que madurar. Deja de culparme por tus celos». Su voz rebosaba desprecio. «No pienso discutir esto otra vez. Estoy cansada de tus exigencias». Me apartó al pasar y subió las escaleras, dejándome hervir en mi propia rabia. Mientras tanto, Janet y yo habíamos creado una rutina de intercambio de novedades. Mis hijos la llamaban la señora de los peces, encantados cada vez que podían ver sus koi. Claire jamás unió los puntos. En las noches en que Tom y Claire se veían, los niños y yo estábamos en casa de Janet, disfrutando de un ambiente tranquilo o viendo películas. Janet presentó primero la demanda de divorcio. Tom peleó, pero las pruebas eran aplastantes. Fotos, llamadas grabadas, incluso el vídeo del motel. Furioso, intentó hundirla con amenazas legales, alegando invasión de la intimidad. El abogado de Janet lo destrozó en el juzgado. Claire, en cambio, o estaba ciega o se creía intocable. Nunca me preguntó por mis ausencias nocturnas ni por lo que hacía realmente. Quizá la culpa le cerraba la boca, o tal vez simplemente no le importaba. Hasta que una noche soltó la bomba.
Se sentó en la mesa de la cocina con una copa de vino, girándola entre los dedos. He estado muy estresada. Voy a tomarme un descanso. Voy a visitar a mi hermana Nancy unos días, quizá una semana. Bebió un sorbo. Pensé que lo agradecerías. Estás tan irritable últimamente. Se me tensó la mandíbula. Sonaba condescendiente, como si me hiciera un favor. Está bien. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Nancy tiene sitio. Quiero despejarme. Me lanzó una mirada desafiante, como retándome a discutirlo. No lo hice. Apreté los dientes y fingí una sonrisa casual. ¿Que lo disfrutes? Pero mi mente bullía. Algo me decía que esa visita no era para descansar. Empecé a husmear. En su bolso encontré recibos de un centro de planificación familiar. Una rápida comprobación disparó mis peores sospechas. ¿Podía estar planeando un aborto? ¿Los agujeros que había hecho en sus preservativos? ¿Significaba que estaba embarazada? ¿Embarazada de Tom? Tenía que confirmarlo. Al día siguiente fui a la clínica. Intuí que allí había reservado el procedimiento. La mayoría de lugares me rechazó cuando pedí información, pero en el centro de planificación familiar me permitieron firmar un formulario de consentimiento, siempre que probara que era el esposo. Entré con descaro, fingiendo ser un marido desinformado pero colaborador. Oh, vengo a firmar ese formulario, para que estemos todos de acuerdo, ¿sí? La recepcionista revisó sus registros, luego deslizó un archivo hacia mí. Firmé. Viernes, 11 de la mañana. Esa era la cita. La sangre me rugía en los oídos. Así que era cierto. Estaba embarazada, con toda probabilidad de Tom. Todo por las perforaciones que yo había hecho. El corazón me martilleaba con una mezcla de shock, ira, remordimiento y un retorcido triunfo. No solo me había engañado, se había quedado embarazada y planeaba borrar la prueba. Salí de la clínica con una nueva determinación. Ya no habría separación pacífica. ¿Quería jugar conmigo? Conduje 3 horas hasta casa de Nancy. Claire había llegado la noche anterior. Nancy estaba casada con Brad, un ex capataz de obra lo bastante fuerte como para levantarme en vilo. El ambiente se volvió tenso en cuanto crucé la puerta. Claire me fulminó con los brazos cruzados. ¿Qué haces aquí? Forcé una sonrisa. Pensé en venir a visitar. Los niños están con mis padres. Me dije que podía tomarme unos días libres, ya que tú también estás de vacaciones. Nancy lanzó una mirada nerviosa a Brad, que intentó fingir cordialidad. Claro, cuantos más, mejor, murmuró. Los ojos de Claire se entrecerraron, la mandíbula apretada. No te invité. Me encogí de hombros. Ya estoy aquí. Hubo un silencio incómodo. Brad tosió. ¿Qué tal si mañana vamos a pescar, Adam? Mi amigo Jack tiene un barco. Salimos al agua, tomamos unas cervezas, dejamos que las chicas se relajen. Fingí pensarlo. Suena bien, pero a la mañana siguiente me negué a ir. Me planté junto a la puerta del coche, brazos cruzados. Brad se puso rojo. Intentó convencerme, pero lo ignoré. Al final se fue con Jack, furioso. Dentro, Nancy empezó a hacer llamadas. Claire me pidió que las dejara tranquilas. «Vete a hacer otra cosa, Adam», me ladró. «Tenemos recados». Me tomé mi tiempo. Bebí café en la cocina, ignorando sus intentos de echarme. Apagué el móvil de Claire en cuanto se despistó, desatendiendo las insistentes llamadas en espera de Brad. Nancy mascullaba maldiciones furiosas en su teléfono. Supuse que trataba de reprogramar el procedimiento de Claire, o al menos avisar de que llegaríamos tarde. Bloqueé cada oportunidad que tuvieron de escaparse. Cuando Brad regresó, ya era media tarde. Parecía exasperado, como si hubiera estado gritando a un teléfono muerto todo el día. Nancy lo reprendió por no haberme obligado a subir a ese barco. Claire permanecía tensa y callada, su expresión oscilando entre frustración y pura rabia. Esa noche la acorralé en la cocina de Nancy, después de la cena, con la luz del techo proyectando sombras duras sobre su rostro. «Claire», le dije con calma, «se acabó tu trabajo en Liberty Insurance.
O renuncias o pido el divorcio. Ella me miró, la furia deformando sus facciones. Cállate. Estoy harta de escucharte. No voy a renunciar. No puedes obligarme. Respiré hondo y saqué de la carpeta manila que llevaba los papeles de divorcio. Los deslicé por la mesa de la cocina. Fírmalos o no. Si te niegas, lo haré por mi cuenta. Claire miró los documentos, la mandíbula cayendo en incredulidad. Luego gruñó. No puedes divorciarte de mí por no dejar mi trabajo. Eso no es motivo de nada. El adulterio sí lo es, dije en voz baja, sacando un fajo de fotos y desplegándolas sobre la mesa. Claire en brazos de Tom, saliendo de moteles, medio vestida. El color se le drenó del rostro. «¡Eres un desgraciado!», chilló. «¿Me has estado espiando?». Intentó arrebatarme las fotos, pero le sujeté la muñeca. «¿Cómo se supone que iba a saber la verdad? Me has hecho un idiota». Sus labios temblaban. «No tenías derecho. Esto es enfermizo. Eres un pervertido retorcido. Te lo buscaste en el momento en que dejaste que Tom entrara en tu cama». Se oyeron pasos apresurados. Nancy y Brad irrumpieron. Nancy se tapó la boca al ver las fotos. Claire temblaba de rabia, con los ojos saltando de las imágenes a mí. Entonces sonó mi teléfono. Era mi padre, avisando de que había llegado con un camión lleno de las pertenencias de Claire, todo lo que había en casa. Colgué. Claire me miró con lágrimas brillando. «¿Qué hiciste?». Me incliné, la voz fría como el hielo. «Cambié las cerraduras, saqué tus cosas. Si necesitas algo más, me mandas una lista». Ella parecía en shock. Nancy intentó defender a su hermana, pero la corté. «Tengo la mitad del dinero de nuestras cuentas en un sobre. Es tuyo. Firmé la titularidad de tu coche. Es tuyo. En cuanto a los niños, los verás una vez a la semana y quizá una noche al mes. Pero primero firmarás una declaración notariada sobre tu aventura». «¿De qué hablas? No puedes...». Entonces lancé la bomba final. «Sé que estás embarazada. Viernes, 11 de la mañana. Centro de Planificación Familiar. ¿Te suena?». El grito de Claire desgarró la cocina. «¡No tenías derecho!». Saqué el imperdible del bolsillo y lo puse sobre la mesa. «He estado agujereando tus preservativos durante 2 meses. Claire, te acabaste casi 50 en 2 semanas. Ahora estás embarazada del hijo de Tom. O lo estabas, pero vas a deshacerte del problema el viernes, ¿verdad?». Claire se desplomó, llorando a mares. «Estás loco». Mi expresión fue implacable. «Tú empezaste, no yo». Brad estaba horrorizado. Nancy abrazaba a su hermana, las dos sollozando como si yo hubiera cometido la peor de las herejías. Me giré y salí, ignorando los gritos de Claire. Mi padre esperaba afuera con el motor encendido. Cargamos las cajas con su ropa y pertenencias en el porche de Nancy. Todo el tiempo me invadía una calma extraña. Era el final. En las semanas siguientes, Liberty Insurance despidió a Claire y a Tom. El chisme de oficina corrió como pólvora, más aún cuando la esposa de Tom, Janet, amenazó con acciones legales. Claire se negó a firmar declaraciones juradas, pero no importaba. Las pruebas de la aventura eran aplastantes. Se mudó con Nancy de forma permanente. Corrían rumores de que Tom pagaba sus gastos. Tal vez por culpa, tal vez porque había engendrado a ese hijo. Me daba igual. Janet finalizó su divorcio en tiempo récord, llevándose casi todo: la casa, las inversiones, la pensión. Tom maldijo y trató de alargarlo, pero su equipo legal lo destrozó. Mi propio divorcio de Claire se cerró 4 meses después. Ella no luchó. Debió darse cuenta de que perdería. Se marchó a Omaha con Tom, que había conseguido trabajo nuevo. Perfecto para mí. Me quedé con los niños, que para mi sorpresa no la extrañaron mucho. Siempre habían notado su distancia, y su arrogancia también empezaba a afectarles. Luego Tom desapareció, sin decirle nada a Claire. Tal vez comprendió que su vida era un desastre, o quizá viejas deudas lo alcanzaron. Corría el rumor de que lo asaltaron fuera de un bar,
Le rompieron varias costillas y perdió un testículo en la paliza. Algunos decían que era karma, otros que simple violencia callejera. Fuera como fuera, Claire se quedó abandonada. Terminó arrastrándose de vuelta a casa de Nancy. Mientras tanto, Janet y yo pasábamos más tiempo juntos. Íbamos con cautela, sin querer lanzarnos de golpe a algo romántico. Llevábamos cargas, heridas, pero disfrutábamos de la compañía. Mis hijos la adoraban, y ella les enseñaba a cuidar de los koi. Hacíamos excursiones cortas, visitábamos acuarios, convertíamos los domingos perezosos en tardes de dar de comer a los peces. 3 meses después, ya hablábamos de matrimonio. Habíamos sobrevivido a tormentas, conocíamos el desamor, y ahora encontrábamos consuelo inesperado el uno en el otro. Janet vendió su antiguo negocio y con parte del dinero compró una villa de 6 dormitorios, con una piscina lo bastante grande para que los niños saltaran de bomba todo el verano. También me reveló que había guardado un Jaguar XK 140, un modelo casi idéntico al que yo había tenido y que mi ex me obligó a vender. Janet lo había localizado como sorpresa. El día que lo vi, brillante y elegante, sentí que algo se derretía en mi pecho. La felicidad que me habían robado empezaba a regresar. En cuanto a Claire, lo último que supe fue que estaba atrapada en una buhardilla diminuta en casa de Nancy. Ambas luchaban con problemas económicos. El matrimonio de Nancy con Brad se vino abajo cuando él aceptó un trabajo en el oleoducto de Alaska. Le mandó los papeles de divorcio por correo y cortó todo lazo. Así que Claire y Nancy vivían juntas, abandonadas por los hombres a los que habían intentado manipular o controlar. De vez en cuando me llegaban historias de cómo discutían, cómo se culpaban mutuamente, cómo revivían el pasado. Yo dormía tranquilo. Mi venganza brutal había sido exponer la hipocresía de Claire, sabotear su vida manipuladora y asegurarme de que perdiera cada comodidad de la que se había vuelto arrogante. Terminó sin carrera, sin relación estable, sin dinero fácil. Tuvo que mirar de frente el desastre que había creado. Quizá el embarazo ya se había resuelto. Quizá pasó por el procedimiento. Nunca lo pregunté. Ese era su problema. Janet y yo nos acercábamos más cada día. Mis hijos se adaptaron rápido, amando sus estanques de koi, su carácter cálido y el ambiente sereno que ella creaba. Sin secretos, sin mentiras, sin arrogancia envenenando el aire. Meses después, Claire intentó contactar, desesperada por reconectar con nuestros hijos. Me dejó un mensaje de voz disculpándose, pero yo dudaba. Cuando la devolví la llamada, suplicó ver a los niños. Le exigí que firmara una admisión de culpa antes de hablar siquiera de visitas supervisadas. Sus súplicas se convirtieron en insultos cuando rechacé sus intentos de minimizar lo ocurrido. Tras su arrebato, colgué y bloqueé su número para siempre. Janet y yo nos casamos en una ceremonia pequeña y alegre en invierno, con nuestros hijos a nuestro lado, celebrando después bajo la luz de la luna mientras dábamos de comer a los koi.